Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Ser Vida Yoga, un espacio para permitirnos sentir y hablar del yoga desde adentro. Gracias por estar aquí. Hola para todos y para todas, mi nombre es Sebastián Cerón y es un gusto presentarles a nuestra invitada para este tercer episodio. Su nombre es Paulina Panzaguardati. Ella es profesora en lengua y literatura y profesora de sánscrito. Y en su compañía vamos a reconocer y a explorar el sutra como dispositivo textual de transmisión de la sabiduría yógica. Quédate a disfrutar de este capítulo y sigamos aprendiendo cada vez más sobre la ciencia del yoga. Comenzamos. Paulina, bienvenida a este tercer episodio. Gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros de verdad que es un privilegio poder contar con tu presencia para hablar de este tópico, porque la verdad es que dentro de nuestra comunidad regional no son muchas las personas que se han dedicado a explorar este campo del conocimiento y pues es maravilloso tener a alguien que pueda hablarnos con propiedad sobre este tema, que ya vamos a empezar a desglosar, no se me pongan ansiosos ni ansiosas, que es sobre el sutra como una tecnología lingüística de condensación del conocimiento de la tradición del yoga, pero también que va más allá de la tradición del yoga. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián, y a todos y todas quienes escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, poder compartirles un poco de lo que estudio y para también hacer más accesible y que llegue a más personas el conocimiento del sánscrito, que siento que es ya y por sí es una tecnología con una gran profundidad espiritual que siento que nos puede llenar mucho su estudio. Bueno, pero para empezar a hablar del sutra, tendremos que remitirnos a lo que es el sánscrito como lengua de transmisión del conocimiento yógico. ¿No es cierto, Paulina? Sí, el sánscrito es la lengua o fue el medio a partir del cual se transmitieron, te diría, todas las ciencias de la India, desde la filosofía hasta la medicina, la astrología, incluso las ciencias vinculadas con lo lingüístico. El arte mismo. El arte mismo, tal cual. Es decir, una variedad de ciencias en las que se elige el sánscrito como la lengua que viene de los dioses. Por lo tanto, justamente sánscrito significa lo perfecto o lo perfeccionado. Viene la raíz kr, que significa hacer, y el prefijo san o sam, que significa perfecto. Entonces, lo hecho, sánscrita, krita, lo hecho perfectamente. Entonces, el medio perfecto para la transmisión del conocimiento, además de que se piensa que la lengua misma y el conocimiento son revelaciones de los dioses. Entonces, tanto lengua como conocimiento tienen esa profundidad también religiosa o sagrada, y por eso se elige la lengua sánscrita como el medio de transmisión. Y el sánscrito, es una lengua, primeramente, no es una lengua indoeuropea, por lo tanto es pariente del español, que también es una lengua indoeuropea. Podríamos decir que es una hermana, el sánscrito, del latín, mucho más antigua que el latín, y viene de la rama indoaria o indoirania, que es la rama lingüística que se origina o que tiene, o que surge o que evoluciona en la península índica, en lo que es el actual territorio del norte de la India y Pakistán, porque hay que pensar en los territorios de la India hace 3.000, 4.000 años, era una extensión mucho más amplia de lo que es ahora. Y del indoario tenemos distintos estadios: el indoario antiguo, que se corresponde más con el periodo védico; el indoario medio, donde van a surgir las lenguas prácritas, que prácrito va a significar lo natural, a diferencia del sánscrito, que será lo hecho, lo perfeccionado, lo preparado. Y luego el indoario moderno, que serán las lenguas modernas de la India, como ser el hindi, el bengalí, el urdu, que se habla en Pakistán. Es decir, hay una continuidad de la lengua, una evolución, pero dentro de esa evolución el sánscrito es una sistematización, es decir, una lengua sistematizada por el gramático Pánini, que se cree que vivió entre los siglos VI y IV antes de nuestra era. Entonces, por eso es una sistematización. Dentro de la evolución de la lengua,
Cuando el védico empieza a evolucionar en las lenguas prácritas del Indo-Ario Medio, Pánini, que era un estudioso, que era parte era de una familia de brahmanes, él empieza a ver que la lengua que él estudiaba para recitar, la lengua religiosa, era distinta a la lengua que él hablaba. Él hablaba una de las lenguas prácritas en la evolución, ¿no? Entonces él empieza a ver eso y dice, yo quiero sistematizar la lengua, y el objetivo era una preservación de lo religioso. Entonces, esa sistematización que él hace en su obra Ashtadhyayi, que es una obra en sutra, y es como esa obra marca el inicio del sutra como el estilo de composición preferido o electo para la transmisión del conocimiento. Con esa obra empezamos a hablar del sánscrito clásico. Y a partir de su obra es que todas las ciencias empiezan o la transmisión del conocimiento empieza a ser en sánscrito clásico a partir de las reglas que Panini propone. Es decir, que el sutra tiene un pionero y ese pionero sería Panini. Sí, a partir de Panini del siglo VI antes de Cristo es que empieza a usarse como herramienta para la transmisión del conocimiento. Si bien antes de Panini ya empezó a usarse, después de Panini es furor, podríamos decir, porque antes el estilo de composición más usado era el shloka o el verso, es decir, la ciencia estaba asociada a la literatura y en particular a la poesía, a la recitación y al canto. Con este brochazo histórico que nos has dado, cuéntanos en palabras sencillas qué es el sutra y por qué se volvió tan importante. Bien, el sutra se puede traducir así directamente como aforismo o frase corta. Es un estilo de composición. Este estilo de composición, a diferencia del shloka, que son versos y por lo tanto se recitan, el sutra no tiene una métrica, es decir, no tiene una cantidad específica de sílabas, sino que es más bien libre, pero sí se caracteriza por ser muy condensado, es decir, en muy poquitas palabras se da una información muy profunda y en parte difícil de decodificar si solo tomamos un sutra. Y es interesante la etimología de esta palabra, porque sutra tiene una U larga, a veces la van a encontrar escrita con un macrón, una rayita encima de la U, sutra. Sutra viene de la raíz sánscrita sid o su, que significa hilar, coser, enlazar. De ahí viene, por ejemplo, llega a nuestra lengua la palabra suturar, que significa coser. Entonces, sutra es también literalmente hilo. ¿Y por qué? ¿En qué se relaciona el hilo con un aforismo o con una porción de discurso? Porque lo interesante de la composición en sutras es que en un solo sutra no vamos a encontrar toda la información. Lo que tiene de interesante y de característico es que sutra por sutra no se repite la información. Siempre se da una nueva información dando por hecho lo que se dijo en el sutra anterior. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo, no sé, el Taittiriya Pratishakya, que es un tratado de fonética, y voy al sutra 1.5, capaz que no entienda de lo que está hablando, porque tengo que haber leído el sutra 1.4, 1.3, 1.2, 1.1. Bien, entonces, en ese sentido, creo que tiene que ver el significado de hilo, porque se va hilando, concatenando la información y la condensación de significado en un sutra tan pequeño, en tan pocas palabras, tenía este sentido de lo memorístico, ¿no? De poder memorizar la información. A partir de los sutras, en realidad se desarrolla la literatura de comentarios. ¿Por qué? Porque los sutras, al tener una información tan condensada, se necesitó hacer o componer otros textos que explicasen esos tratados en sutra. Dentro del desarrollo de las culturas de todo el mundo, no solamente en este caso de la del continente indio, el conocimiento antes se transmitía de manera oral. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento el sutra empezó a cumplir una función tan importante dentro de lo que es la transmisión de esa tradición oral? Bien, sí, es importante reconocer que la cultura védica es una cultura sobre todo oral, es decir, se le da mucho valor a la palabra hablada, a la palabra cantada, recitada.
La cultura védica se asocia también al pueblo indoario, a los pueblos indoeuropeos, cuando migran, o sí, cuando migran al norte de la India. Entonces, la cultura védica es una cultura mayormente oral. Entonces, la tradición oral de transmisión del conocimiento tenía un valor muy grande. Incluso una vez que ya se desarrolló la escritura y existió la escritura en la India, hubo mucho rechazo a escribir. Es decir, siempre se optó más por seguir la tradición oral. Porque también la tradición oral implica la transmisión del maestro al discípulo. Entonces, en esa tradición, el conocimiento es experimentado, es escuchado, es poner el cuerpo. Si bien cuando escribimos también ponemos el cuerpo, pero tiene también que ver con esto de lo secreto, ¿no? Del conocimiento que solo el maestro puede dar al discípulo. Entonces, en esa relación maestro-discípulo hay también otra experiencia, otro aprendizaje. Entonces, hay toda una profundidad espiritual también en la tradición oral. Entonces el sutra aparece, o la composición en sutras aparece como parte de esta tradición oral y mnemotécnica también, ¿no? Porque se aprendían, incluso algunos sutras decodificaban o tenían, perdón, codificados algunas reglas matemáticas o algunas cuestiones, no sé, físicas en relación con, no sé, con lo astronómico, lo astrológico. Entonces, a veces se codificaba a partir de las letras, se formaban palabras, pero a su vez se podía decodificar en números y fórmulas. Entonces también hay toda una mística ahí en la profundidad del sutra que escapa a lo meramente, ¿no?, intelectual o lógico. Entonces hay toda una profundidad espiritual en este tipo de composición y transmisión oral. Que como, no sé, recién después de Cristo, como que la escritura empieza a tomar más lugar, pero incluso hoy hay tradiciones en la India en las que se sigue aprendiendo de forma oral sin hacer parte la escritura. Tú nos mencionaste que el sutra es una herramienta, un recurso mnemotécnico. ¿A qué se refiere o a qué hace referencia esta palabra mnemotecnia? Bien, hace referencia a lo memorístico, ¿no? A formular de tal forma el sutra con las palabras que se usen para que sean posibles o para que sea posible que sea recordado y que sea memorizado, porque algunos tratados tienen más de 3.000 sutras, es decir, un tratado, 3.000 sutras, y las personas lo aprendían y lo siguen aprendiendo hasta el día de hoy de forma de memoria, ¿no? Se los aprenden de memoria y los recitan. Entonces, en esa recitación, en esa concatenación, en ese hilado del discurso oral, el aprendizaje queda impregnado, siento, porque también es la cuestión del sonido tiene mucha importancia a nivel espiritual para las tradiciones de la India. Estamos hablando de una integración de conocimiento que va mucho más allá de lo intelectual, ¿no? Tal cual, tal cual. Es mucho el cuerpo, la experiencia, y la experiencia espiritual también siento entra mucho en juego. Paulina, ¿podríamos decir que el sutra como recurso gramatical tiene un uso más allá de la tradición del yoga? Sí, porque muchas otras ciencias también fueron transmitidas y muchos tratados de otras ciencias o disciplinas fueron compuestas en sutra, compuestos, perdón, estos tratados. Por ejemplo, bueno, cuando pensamos en los Yoga Sutras, aparecen los Yoga Sutra, el sutra del yoga. Después, por ejemplo, otra palabra que quizás nos suene es el Kama Sutra. Kama significa deseo, y es más bien este tratado, si bien a veces las cosas llegan tergiversadas a Occidente, tiene que ver con la forma en que tienen que ser tratadas o se pueden tratar las parejas en el matrimonio. Entonces, desde un tratado que tenga que ver con la vida matrimonial hasta un tratado de astrología o un tratado de fonética, como el que mencionaba Taittiriya Pratiyakya, en el que se determinan los sonidos del sánscrito, es decir, del yoga, a la fonética, a la gramática, a la astrología, a la medicina, al arte, a la arquitectura. Todas esas ciencias fueron codificadas en sutras. Entonces es un estilo de composición que va más allá del yoga, pero que en el fondo siento que el yoga siempre está, porque incluso era muy importante para los
sí, para quienes hacían yoga o cualquier tipo de ciencia, conocer, vos mencionabas lo de esta composición a nivel gramatical, lingüístico. La gramática era una ciencia que todo aquel que quisiera estudiar otra cosa o que estudiase otra cosa como el yoga o la medicina o la ayurveda, tenía que tener un conocimiento perfecto del sánscrito, de la gramática, de la fonética, conocer las reglas gramaticales, las reglas del sandhi, que el sandhi son las reglas de unión de palabras, porque en la composición del sutra venía todo ese conocimiento. Es decir, si yo quería componer en sutra, tenían que tener un conocimiento muy preciso del sánscrito. ¿Podría uno, desde la experiencia directa, eh, en mi caso, por ejemplo, desde el yoga, de quien lo vive, de quien lo transita, de quien lo amasa, podría uno permitirse hacer composiciones en sutra aún no siendo un experto en literatura, en filología, qué sé yo? Yo creo que sí, es un experimento muy interesante, porque cuando uno aprende cómo están compuestos los sutras, después puede componer sus propios sutras, porque generalmente, no sé, incluso sin ir más lejos, uno de los primeros sutras del Yoga Sutra, el primer capítulo, cuando se define qué es el yoga, si uno puede comprender cómo está compuesto, puede traducir ese sutra o entenderlo a nivel gramatical, más allá de lo filosófico, ¿no? Que es tan amplio y tan profundo. Después uno puede entender muchos otros sutras a nivel gramatical y traducirlos. Y una vez que uno sabe traducirlos, puede empezar quizás a componer los suyos propios. Qué maravilla. Que viva el sutra. Por favor, explícanos por qué para un practicante de yoga comprometido es importante la comprensión mínima del sánscrito y de la estructura lingüística del sutra. Creo que el sánscrito en sí mismo es un camino yógico. No lo digo yo, lo dicen también los filósofos del lenguaje, los gramáticos de hace miles de años. Em, Incluso Patanjali, que es quien compuso los Yoga Sutras, se cree que hay otro, no se sabe si es el mismo u otro, Patanjali, que fue un gramático que siguió a Panini, y se cree que el sánscrito es un camino yógico porque los filósofos los filósofos de aquella época que estudiaban sánscrito consideraban que tener un conocimiento profundo de la lengua es un camino hacia la liberación. Porque yo conociendo cómo se compone o cómo se estructura la lengua que uso, hace que yo tenga más libertad en el uso de la lengua. Entonces en sí mismo el sánscrito es un camino yógico de liberación, de comprensión también, porque esta ciencia o el yoga, esta disciplina, está codificada en sánscrito. Entonces, teniendo acceso al sánscrito o al medio en que fue compuesto, puedo entender más profundamente muchos de los significados que quizás son intraducibles a nuestra lengua. Es decir, conocer una lengua es conocer toda una visión de mundo, una forma de estar en el mundo. En sánscrito existen como 34 sinónimos para la palabra fuego. No es solo el fuego, existen el fuego como medio para que se eleven las ofrendas a los dioses, el fuego como elemento transmutador. Es decir, depende qué característica le doy al fuego, El fuego interior. el Agni, tal cual, el fuego va a ser nombrado de distintas formas, porque el sánscrito es una lengua descriptiva. Entonces, teniendo un conocimiento del sánscrito, puedo estar más cerca a la visión del mundo, del pueblo o de la comunidad o de las personas que compusieron o que codificaron esta disciplina como el yoga. Además de que es importante aprender sánscrito, también siento, para acceder a traducciones propias, ¿no? Porque más sobre todo en el habla hispana, accedemos a traducciones de traducciones. Hay un dicho que dice traduttore, traditore, ¿no? Traductor, traidor, porque la traducción siempre es un texto nuevo. Entonces, leemos una traducción que quizás no es directa del sánscrito al español, sino del sánscrito al inglés, del inglés al español. Y en el medio pasaron un montón de personas. Entonces, estudiar sánscrito me permite, y eso es lo que muchas personas que empiezan a estudiar sánscrito
conmigo, con la escuela o hacen nuestras formaciones, vienen para eso, para poder acceder directamente a los textos sin necesidad de una traducción, de una mediación. Yo, como hablante del español, voy directo al sutra y lo puedo traducir. Y que lleguen a ese nivel es muy satisfactorio para ellos, para mí como profe, y siento que tiene una gran profundidad en el aprendizaje del yoga y del sánscrito. Paulina, y para un aspirante o para un estudiante de yoga occidental, ¿crees que es importante el estudio del sutra y del sánscrito como parte de nuestra práctica yógica? Creo que es muy importante, porque va a enriquecer su práctica. También creo que es importante ampliar la visión que tenemos en Occidente de lo que es el yoga. Un poco habíamos hablado de que en Occidente se relaciona el yoga directamente con una práctica física, con las asanas, y las asanas es un porcentaje mínimo de todo lo que es el yoga. Y creo que conociendo o estudiando el sánscrito se amplía mucho más la visión, porque se puede llegar a comprender más en profundidad lo que esta práctica implica. Incluso el mismo estudio del sánscrito, estudiar sánscrito, conocer las reglas gramaticales, por más que al principio pueda ser complejo y tedioso y abrumador, es un caminito de hormiguita en el que también vamos cultivando el yoga en el mismo estudio del sánscrito, porque requiere paciencia, requiere constancia, y nos conecta con el sonido a otro nivel, siento. Nos conecta con el sonido a otro nivel. Entonces, cuando querramos ir a los textos a los textos que hablen de yoga, los tratados, vamos a tener una comprensión mucho más sutil de algunos términos, vamos a poder hilar más fino en algunos conceptos que quizás, como decía antes, son intraducibles al español, y poder ir de mano propia a buscar el significado, a llegar a las raíces gramaticales de los términos, va a hacer que nuestra comprensión del yoga y de la práctica sea mucho más profunda, mucho más completa, y nos va a enriquecer mucho nuestra práctica. Sabes que me encantó lo que dijiste acerca de la importancia del sánscrito como lengua sagrada, que significa en sí mismo un camino espiritual. Para ti, ¿cómo fue recorrer este río que conduce a un océano que conducen también otros ríos? Bueno, para mí mi camino espiritual inició con el estudio del sánscrito. Yo llegué al sánscrito únicamente por la lengua. Yo estudiaba lengua y literatura, me interesaban los idiomas y bueno, empecé a estudiar sánscrito más como un interés de lo lingüístico. Y de repente me di cuenta que no era solo una lengua, que no era un estudio puramente gramatical, como ninguna lengua lo es, ¿no? Pero en caso del sánscrito hay todo un bagaje, toda una profundidad espiritual, cultural, filosófica, tan grande, tan vasta, que de repente después de unos meses de estudiar sánscrito, de empezar a cantar mantras, me volví vegetariana, empecé a practicar yoga, es decir, acercarme al estudio del sánscrito, de la lengua, me abrió todo un camino espiritual y tan profundo que enriquece mi vida cada día, y para mí estudiar y seguir aprendiendo sánscrito es mi camino de vida, y me conecta con lo sutil. La docencia a mí me apasiona, y la docencia del sánscrito, compartir este aprendizaje con otras personas que están en el camino, creo que es algo que me llena ampliamente, que me enriquece mi vida cada día. Y lo más lindo también es encontrarnos con las personas que aparecen en el camino y que están en la misma búsqueda. Y enseñar sánscrito es también para mí aportar un poco en el camino espiritual y en el camino así de desarrollo personal y yoico de cada persona que se acerca a estudiarlo. Tú has transitado un camino y ahora la vida te permite y te hace ese gran privilegio de compartir este conocimiento que, como dijimos, no es meramente intelectual, con otras personas, y eso es hermoso y te inspira, nos acabas de decir. Ahora, ¿cómo lo haces en el presente?
Y actualmente ya hace 4 años que soy parte y dicto la diplomatura en sánscrito clásico con orientación filosófica, junto con el profesor José Luis Ferrero de la Escuela de Yoga Utama. Este es el 6.º año que se va a dictar la formación, la diplomatura. El mío es el 4.º año dictándola, así que siento que es una gran oportunidad para empezar a estudiar sánscrito en grupo y sentir ese apoyo, ese acompañamiento en algo tan profundo y que puede parecer complejo al principio, pero realmente es un camino que se transita y que puede navegarse. Paulina, muchas gracias por haberme dedicado este tiempo y espacio para compartirnos sobre tu camino. Es muy enriquecedor. Yo mismo he experimentado los beneficios de estudiar más acerca de la lengua sagrada, de la tradición del yoga y de otras ciencias y otras artes. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias a vos, Sebastián, por la invitación. Un gusto reencontrarnos en tierras colombianas. Es un gusto enorme esta conversación. Hasta el próximo episodio. Abrazo para todos. Chao, chao.